Gloria a Dios. ¿Qué pasa antes de caer? Es el tema que quiero compartir con la ayuda del Espíritu Santo. Proverbios 16-18 nos dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Padre, de nuevo te sigo pidiendo la ayuda de tu precioso Espíritu Santo para poder exponer como tú lo deseas y no como yo tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y claro, con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Amén. Como introducción, sabemos que como cristianos todos caemos alguna vez. La vida nos quita el equilibrio, nos derriba y nos hace débiles e incapaces. Pero no podemos decir que sea toda nuestra culpa. Algo en nuestro interior quiere que nos levantemos, pero no tenemos movilidad o la libertad para hacerlo. La causa de la caída no es tan importante como lo que hacemos mientras estamos en esa situación. Debemos de esforzarnos a dejar de lado el temor, el orgullo y la vergüenza, y aprender no solo cómo pedir ayuda, sino a quién pedirla. Después de todo, la ayuda está a solo un aliento de distancia. El orgullo es anterior a la caída. Pero, ¿qué es el orgullo? El orgullo es definido como tener un concepto mayor de sí, mostrarse superior a otros. Otra definición nos dice: el orgullo es un sentimiento jactancioso de superioridad que tiene una persona. El orgullo ha causado la caída de personas notables y dotadas. El orgullo es sinónimo de autoestima. El primer ejemplo conocido de orgullo ocurrió antes de la creación de la tierra. Lucifer, el ángel líder de la alabanza, decidió ser más grande que Dios. Nos dice en Isaías 14, versículo 12 al 14: como has caído del cielo, lucero de la mañana. Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decís en tu corazón: subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Seré semejante al Altísimo. Conducido por la autodecepción, orgulloso, autoengaño y autoimportancia, Lucifer se consideraba mejor que Dios. Claro, tenía y tiene su autoestima muy elevado. Lucifer, cuyo nombre significó en un momento portador de luz, fue derribado por Dios a la tierra, donde sería conocido como Satanás. Ya no es más un líder de alabanza o un ángel majestuoso, sino que se convirtió en uno que deambula sobre la tierra como un león buscando a quien devorar. El orgullo de Satanás condujo su caída. El orgullo y el egoísmo van de la mano. Usualmente donde hay orgullo también prevalece el espíritu de egoísmo. El egoísmo es definido como amarse primero a sí mismo. O sea, es sentirse con una autoestima muy elevada. Satanás pensó que podía ser mejor que Dios. Indiscutiblemente, estaba equivocado. Satanás fue frustrado. ¿Cómo pudo concebir tal pensamiento? Es algo que escapa a nuestra imaginación. Pero el orgullo nos ciega a la verdad e impide que veamos la vida de manera realista. Como sabemos, Satanás nunca se arrepintió. En lugar de ello, trata de engañar a tantos hijos de Dios como sea posible y arrastrarlos a compartir su terrible estado caído. El profeta Daniel registra la caída del gran rey de Babilonia.
Nabucodonosor. Un día el rey miró todo lo que había logrado y arrogantemente declaró: mire la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Eso nos dice la Escritura en Daniel 4:30. Mientras aún estaba hablando estas palabras con arrogancia, una voz del cielo dijo: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Eso lo vemos en el versículo 31. En ese mismo momento, el que una vez fue un gran rey perdió su razón y comenzó a actuar como un animal, comiendo pasto. Y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila, nos dice la palabra de Dios en el versículo 33. Nabucodonosor quitó sus ojos de Dios y comenzó a enfocarse en sus logros, olvidando a quien lo había hecho grande. El rey perdió todo contacto con la realidad y negó la verdad, pensando que era un hombre que se había hecho a sí mismo y que no necesitaba a nadie. Nabucodonosor no quiso dar a Dios la gloria y la gratitud por el crecimiento y la majestad del reino. Sentía que todo lo que tenía le pertenecía porque había trabajado por ello. ¿Te suena familiar? Cuando llegan a un lugar de eminencia, muchos hijos de Dios olvidan quién los llevó a ese lugar. Esa actitud arrogante y orgullosa ha de hecho que muchos caigan del pináculo de éxito y popularidad. Durante los años 80, varios teleevangelistas nacionalmente conocidos permitieron que la fama y la fortuna los cegaran. Y como resultado, el orgullo impidió que reconocieran su necesidad de Dios. Consideraban que estaban fuera de alcance de todo reproche o consejo y bajaron la guardia. El pecado entró a sus vidas y destruyó su ministerio, sus familias y sus reputaciones. Y eso lo hemos visto en muchos. Cuando las personas, especialmente los cristianos que no tienen fundamento en la palabra, comienzan a adquirir prestigio y experimentan prosperidad monetaria, a menudo olvidan que no mucho tiempo antes no tenían nada. Antes de poseer un hermoso auto nuevo, difícilmente podían afrontar el pago de un boleto de ómnibus. Antes de vivir en una hermosa casa nueva, su familia de 5 vivía en un apartamento de 2 ambientes, sin tener seguridad de cómo iban a pagar la renta. Vivían el día al día. A pesar de la escasez, daban gloria a Dios de labios, pero también daban ofrendas. Sabían que Dios supliría todas sus necesidades, pero cuando alcanzaron una posición de prosperidad, se olvidaron que fue Dios y solo Él quien los bendijo. Ahora miran sus trabajos o negocios, o incluso su ministerio como su fuente. Ese es un lugar peligroso para estar. ¿Dónde comienza el desliz hacia la desilusión? Con el descontento. Nabucodonosor no estaba contento con su crecimiento. Quería más. Cuanto más bendecido era, más quería. El suyo es el claro caso de codicia y autosuficiencia ocasionado por la autodecepción. La decepción es una trampa y una fortaleza que enreda a muchos, especialmente a aquellos que no están contentos con su situación presente en la vida. La Biblia nos instruye que debemos aprender a estar contentos en cualquier situación en la que nos encontremos. El apóstol Pablo aprendió bien esa lección. Lo dice en Filipenses 4, versículo 11. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Esto no implica que debemos estar satisfechos al estar atados por el diablo o estar contentos con la mediocridad, sino con el cumplimiento del llamado de Dios en nuestras vidas. Tenemos que trabajar para mejorar, mientras que al mismo tiempo permanecemos totalmente dependientes de Dios. La autosuficiencia significa ser suficiente en sí mismo y no poner su fe en la asistencia de Dios. Lo mismo que significa la autoestima. El contentamiento, por otro lado, es saber con certeza y tener una convicción absolutamente firme de que Dios es capaz de satisfacer cada una de tus necesidades, siempre y cuando esté en la voluntad de Él. Que Él, Jehová, es suficiente para ti. El contentamiento significa que eres consciente de que no codicias la posición,
la propiedad, las posesiones o la personalidad de otra persona. ¿Por qué? Porque sabes y tienes la confianza de que todo lo que actualmente posees y todo lo que eres hoy es más que suficiente en las manos de Dios. Aleluya. Aquello que necesitas hacer para cumplir el propósito de Dios, puedes hacerlo, pero no con tus propias fuerzas, sino a través de las fuerzas y el poder de Cristo que mora dentro de tu ser interior. Pablo dijo en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 12 y 13, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. En el caso de Nabucodonosor, la única ayuda fue el arrepentimiento, hasta que no fue capaz de volver sus ojos hacia el Padre en busca de guía, y para reconocer al Señor como su fuente, fue dejado en un mundo insano. Puede ser que tú no entres a un mundo insano como Nabucodonosor, pero la cobertura de Dios será quitada si te permites caer en un estado de desprotección, puesto la cobertura que tenemos del hombre o del concilio o de la denominación no sirve para nada. Si rechazas reconocer que has caído y que estás separado de Dios, quien es la fuente eterna de la provisión, te hallarás en una condición de caída, incapacitado para levantarte. Y recuerde que la única cobertura buena es la cobertura de Dios. Como Nabucodonosor, puedes rechazar amar a Dios por su ayuda, pero como resultado de esto reinará en tu vida la confusión. El orgullo y la rebelión de Nabucodonosor lo llevaron a perder su reinado hasta que estuvo dispuesto a reconocer a Dios. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Daniel capítulo 4, versículos 34, 36 y 37. El arrepentimiento fue la clave para la sanidad y liberación de Nabucodonosor. Cuando reconoció su orgullo y comenzó a alabar y dar honra a Dios, su juicio fue restaurado. Pero el gran rey nunca olvidó que Dios es capaz de humillar a los soberbios. Caer es algo malo, es algo normal, pero caer y no reclamar por ayuda, rechazar arrepentirse de sus pecados, es peor que la caída misma. Algunas personas están tan llenas de orgullo y consumidas con su propia autosuficiencia que piensan, si yo no puedo levantarme, no dejaré que alguien más me ayude. Tal vez sientes vergüenza al permitir que otra persona sepan que has caído, porque no quieres que ellos cambien el concepto que tienen de ti. Es especialmente difícil pedir ayuda si has hecho que las personas crean que tú eres grande, un gigante espiritual incapaz de caer de tu lugar alto y sublime. ¿Es tan importante tu imagen que estás dispuesto a continuar en tu lamentable estado caído? ¿Estás tan enceguecido que no puedes reconocer que has pecado? Deja de ser tan orgulloso. Después de todo, ¿no fue eso lo que ocasionó que cayeras? El orgullo es peligroso, porque te fuerza a permanecer inútilmente en un estado de desesperanza durante varios días e incluso a veces años. En cambio, si clamas inmediatamente por ayuda, puedes levantarte y continuar con tu vida. El rey David comenzó su descenso hacia el pecado cuando codició a una mujer que no era su esposa y cometió adulterio. Cuando Betsabé quedó embarazada, David decidió asesinar a su marido. Y esto lo supo mucha gente que estaba alrededor de él. El Señor envió a Natán, el profeta de Dios, para revelar y convencer a David de sus pecados. Lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12:9. ¿Por qué? Entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías. Fue el autor intelectual, acuérdense.
el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, porque él le dio orden a su general para que lo pusiera enfrente. Recuerden la escritura. O sea que su general también se dio cuenta de esto después de que salió embarazada. Y claro, murió el niño. Y él quiso encubrir todo esto delante de su gente, del pueblo, del ejército. Pero Dios lo sacó a luz. Y no creo que sea David tan tonto para ver esto encubierto de Dios, que Dios todo lo sabe. Y creo que más adelante, en mi forma de pensar, Betsabé ya después se dio cuenta de todo esto. Y para peor, después, de seguro se dio cuenta también Salomón. Y todo esto también lo ocasionó, todo lo que sucedió con tantas las mujeres que tuvo, adorando a ídolos. David, reconociendo que Dios sabe y ve todas las cosas, contestó con gran lamento: he pecado contra el Señor. Gloria a Dios, que se arrepintió. No como Pedro también se arrepintió, pero no como Judas, que tuvo un remordimiento y fue y se ahorcó. El Señor restauró la vida de David, pero el hijo que concibió con Betsabé, claro, murió. Así es que podemos escondernos del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, del pastor, lo que sea, pero de Dios no. Y cuando tú confiesas tu pecado, cuando nosotros confesamos nuestro error, nuestra caída, a Dios, sinceramente, Dios nos levanta, no nos deja volver a caer y seguimos adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando David se arrepintió de sus pecados, Dios lo tomó y lo restableció sobre sus pies. ¿Qué hubiera sucedido si el rey David no reconocía y confesaba sus pecados aún después de que el profeta viniera a él? Tenía que hacerlo ante Dios. Y sabía él muy bien que no se puede esconder de él. Y usted que me está escuchando, yo también, sabemos que no podemos escondernos de él. Podemos no confesarlo al esposo o al tío o lo que sea, pero confesémoslo al Señor. Que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida. Y si no lo hacemos, entonces Él se va a preparar como hizo con David. Lo sacó a la luz del sol. Y todo eso, vieron cómo cayeron todos sus hijos. ¿Qué hubiera sucedido si David permaneciera tan lleno de orgullo y negación, permitiendo que su reino fuera destruido antes de clamar a Dios por perdón? Yo tuve un amigo muy querido, y después de años me lo volví a encontrar. Y después le dije cómo seguía. Y él me dijo que se había divorciado. ¿Y eso por qué? Porque las palabras de Dios era nuevo en las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos de confesar todos nuestros pecados. Está bien. Pero a Dios, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Pues es que le dije a mi esposa que había tenido relaciones con su hermana. Óyeme. Eso no está bien. Quisiste hacerlo bueno, pero no fue así. El que tú tienes que hacerlo es clamar a Dios, pedirle perdón a Dios y no volver a hacerlo y retirarte. Y Dios te va a perdonar. Ella ya no te perdonó, te rechazó, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes por ese lado. Confesemos todo al Señor, y el Señor, Él nos conoce nuestra entrada y nuestra salida. Él sabe por qué caímos y todo eso, y sabe y nos perdona, y paramos a seguir adelante. Podemos encubrirle a medio mundo, pero a Dios no. A Dios tú díselo, lo que pase, lo que sucede a cada día, a cada semana, a cada mes, a cada año. Y Dios en su grande poder, en su misericordia, nos ayuda para seguir adelante. Muchos de ustedes están tan limitados por el orgullo que permiten que todo lo importante sea destruido y oprimido por el diablo, en lugar de pedir ayuda a Dios. Él es nuestro abogado, Él nos escucha luego, inmediatamente. Algunas personas son tan orgullosas que rechazan la ayuda, aun cuando el Señor pone a alguien dispuesto a brindarla. Recuerden, a Dios no podemos esconderle nada. Tenemos que ser más como David. Cuando reconocemos que hemos caído, debemos arrepentirnos inmediatamente. Necesitamos arrepentirnos rápidamente y con sinceridad, como lo hizo el rey David también. Por eso el profeta dijo: de cierto no morirás, porque iba a morir. Pero se arrepintió. ¡Qué bueno! No permitas que Satanás te engañe haciéndote pensar que porque nadie te vio comer tu pecado, no tienes que arrepentirte. Hay que arrepentirte. Arrepiéntete, pero sí,
ante Dios, no ante el hombre. Aunque no se lo digas a tu esposa o tu esposo, a tu hijo, a tu familia, díselo a Dios y Él no se la puede ocultar nada, posiblemente lo ocultó. Esta vez está bien. Y después se dio cuenta, Salomón, ¿usted cree que no? Haber dicho, no, mi papá pasó esto, así, 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 ¿por qué yo no? Y eso no es correcto, hermano. Ese engaño hará que permanezcas en un estado de abatimiento. No permitas que el orgullo te encierre en un estado de falta de perdón. En algunos momentos caemos y no podemos levantarnos ni pedir ayuda. En otros caemos y no queremos levantarnos ni intentarlo de nuevo, porque tememos que podríamos caer otra vez. No dejes de intentarlo. Cuando caigas, grita rápidamente, Señor, ayúdame, he caído y no puedo levantarme. Ayúdame, Señor. E inmediatamente el poder del Espíritu Santo te va a ayudar, porque somos templo donde mora el Espíritu de Dios y somos la casa de Dios, y no nos va a dejar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Y si dice alguien que nunca ha pecado, le hace mentiroso a Dios. Así es que sigamos adelante, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que sabe todas nuestras cosas. Él conoce tu entrada y tu salida, y Él nos va a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor, como Él me ha ayudado, te lo digo por experiencia. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios lo colme de bendiciones, y se despide de ustedes su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.